El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó hoy una especie de amenaza a Estados Unidos. Amigos, que desafió, por cierto, a Washington. Una amenaza para Washington, un desafío. Para ser exactos, hablamos de uno de más de 2.700 millones de dólares que México le está quitando de la bolsa al tío Sam. ¿Saben cómo? Prohibiendo la venta del maíz estadounidense en las mesas de los mexicanos. Pero no hablamos de cualquier maíz, hablamos del maíz transgénico. Ahora, podemos pensar que esto no es nuevo, ya es una disputa que se viene desarrollando desde hace varios meses. Pero lo que sí es nuevo es lo que hoy le reclamó el presidente de México a Estados Unidos, y vaya, ¿de qué forma? Yo creo importante el que hayan solicitado el gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo del maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano, que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia. Es que en Estados Unidos, como aquí, pues también, pero allá de manera abierta, aquí de manera encubierta, las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados, a senadores, a presidentes. Entonces esos diputados, esos senadores, es un sistema que considero está mal, pero así son sus leyes, respetar. Pero esos diputados, esos senadores son como sus empleados, más al servicio de ellos que del pueblo, que de los ciudadanos. Es toda una distorsión. Pues esos diputados, senadores también reciben, no todos desde luego, dinero de los magnates de la industria bélica y por eso defienden el armamentismo en el Congreso. Ese es un asunto que no ayuda, pero bueno, ahora por esas presiones de quienes tienen mucha influencia en el Congreso, en el gobierno, llegan a promover y a impulsar a científicos que se convierten en premios Nobel. Entonces, las investigaciones que hacen muchas veces están avaladas por premios Nobel porque son apoyados, financiados, impulsados por estos grupos. Entonces, qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que formemos un grupo conjunto para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud. Nosotros sostenemos que sí, pero bueno, vamos a formar un equipo conjunto y no estamos violando el tratado, porque en el tratado se establece que cuando hay estas
diferencias, se puede acudir a los paneles. Es una muy buena oportunidad para revisar esto. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México. Yo creo importante el que haya... No, ya está para llevar. Qué bárbaro, ¿eh? A ver, es que hasta estuve anotando. Qué cosa. Miren, a ver, el peje dijo, a ver, no nada más voy a ayudar a los mexicanos. Yo voy a ayudar a los estadounidenses porque sus congresistas no ven por ustedes. Son corruptos legales, básicamente. Después dijo que los congresistas estadounidenses y los senadores estadounidenses son empleados de las grandes corporaciones. Empleados que protegen más a las empresas armamentistas y a estas empresas alimentarias que a los mismos estadounidenses. Les dijo empleados de las grandes corporaciones que no ven por los estadounidenses. Después les dijo que reciben dinero de la industria armamentista y que por eso apoyan los conflictos militares en otros lugares, ¿no? Como en Ucrania. Después dijo que los científicos Nobel de esos estudios que ellos presentan están pagados, que son balines, y que están patrocinados por las mafias de las grandes corporaciones, ¿no? O sea, que son científicos de a mentiras. ¡Wow! De hecho, era un video más largo, pero lo resumí en lo que nos interesa aquí. Bueno, algo que nadie puede discutir, amigos, es que no importa de veras si... Yo veo las declaraciones de Andrés Manuel realmente como algo más externo, de verdad. Lo veo desde acá, sin el calor de las campañas políticas que se vienen o de los colores y eso. Pero independientemente de esos colores, amigos, lo que nadie puede discutir aquí es que antes de decidir si el maíz transgénico se puede vender o no en México y en el mundo para el consumo humano, debieron haber hecho investigaciones. Claro, hablamos de México porque hoy Andrés Manuel se está oponiendo a que ingrese a México este maíz. Pero en otros países donde no se está discutiendo esto es porque ya está en nuestras mesas, como aquí en Canadá. Alba, claro. Por cierto, aquí están nuestras mesas. Se permite para el consumo humano. Curtido. Vamos a subir una foto de cómo son porque nosotros vivimos en una zona de granjas y ¿sí? Estamos rodeados muy cerquita, muy cerquita de aquí. Tenemos enormes, pero enormes, no les ven fin a los cultivos del maíz y lo venden así a la orilla de la carretera para que la gente lo coma y es maíz amarillo y aquí lo consumen. Lo utilizan para hacer forraje para animales y también lo venden para hacer el aceite, pero es más como forraje para animales y obviamente un poquito porque aquí la gente no es como en las tortillas para consumirlo, así lo venden en los puestitos ahí al lado de la carretera. Sí. Nada más que aquí mucho de ese maíz también, Alba, predominantemente ese maíz, la gran mayoría, se utiliza para dárselo a los cerdos, a los chanchos, uh-huh. Al forraje para animales, granos para, etcétera, ¿no? Pero lo que quieren ellos es dárselo a los animales y el resto mandarlo a las mesas de nosotros los mexicanos. O sea, imagínense, un alimento que está presente en tantas comidas básicas de nuestra dieta, desde tortillas, tamales, cereales, ahora es un objeto de debate internacional que ha puesto en la mesa por esta prohibición que sostiene el presidente de México. ¿Y por qué no exageramos, amigos, al decir que esta prohibición de México es una amenaza directa que le está doliendo muchísimo a Estados Unidos? Miren, vamos a hablar de cifras. En el 2020... las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México alcanzaron cerca de 2.700 millones de dólares en el 2020, ¿eh? Un negocio multimillonario. Ahora, lo que nadie nos dice es que casi todo ese maíz es transgénico. Ese mismo maíz, amigos, que se utiliza para hacer aceite de maíz, obviamente. ¿Ustedes creen que el aceite vegetal usan maíz orgánico? Pues no. Es maíz transgénico en su mayoría. Jarabe de maíz, harina que se usa para cocinar. Y no estamos hablando solamente de productos básicos, ¿eh? Innumerables alimentos procesados, amigos, como repito, cereales, refrescos, porque acuérdense que la alta fructosa también tiene mucho que ver con esto. Hasta ciertos tipos de carne que se alimentan con ese maíz.
La mafia de la industria alimentaria, amigos, claro, defiende el consumo de los alimentos transgénicos. Dicen que son seguros para el consumo humano. Incluso citan estudios de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Pero en algo también tiene razón López Obrador. Muchos de esos estudios son amañados y pagados por la misma mafia de la industria alimentaria y de corporaciones como Monsanto, ahora Bayer. Incluso la propia OMS dice que los alimentos transgénicos actuales en el mercado internacional son improbables de presentar riesgos para la salud, pero al mismo tiempo enfatiza la necesidad de evaluarlos caso por caso, porque cada uno es diferente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice improbables y cada caso es diferente? Significa que no están seguros y que simplemente no saben lo suficiente todavía. Esto es un hecho. Hablamos de riesgos como resistencia a los antibióticos, que ahora, Alba, nos hablabas hace unos días de eso, precisamente, del problema mundial que mata más personas que el SIDA y la malaria, ¿no? Sí. Y no nos explicamos por qué, y es en gran parte por los alimentos que provienen de transgénicos. También toxicidad, alergenicidad, y si acaso digo, para los defensores de la comida transgénica, solo les pregunto, ¿qué tal si López Obrador tiene razón? ¿Y qué tal si el maíz transgénico resulta ser dañino y nos negamos a hacer estudios independientes serios antes de que todos los mexicanos lo consumamos en las mesas y en lugar de eso preferimos creerle a los estudios que ha presentado Monsanto o Bayer, pues? Claro. Las implicaciones, amigos, van a ser enormes y van a trascender las fronteras mexicanas, como Andrés Manuel dice. Van a cuidar a los propios, prácticamente dice, voy a cuidar a los propios estadounidenses porque sus congresistas no los hacen porque reciben lana de esas empresas. Ahorita vamos para allá a ver si eso es cierto, porque es gravísima esa acusación. Algo que consume, amigos, casi todo el continente americano podría estar poniendo en peligro la salud pública. Y no hay más. El maíz, amigos, no solamente es un tema de salud, también es un tema de patentes y de control corporativo. Grandes multinacionales como Monsanto, Bayer, ahora propiedad de Bayer, pues, tienen las patentes de muchas variedades de maíz transgénico. ¿Saben qué significa esto? Que si un agricultor quiere sembrar maíz transgénico, básicamente tiene que pagar para hacerlo. Y aquí llegamos a una cuestión moral. ¿Puede una corporación tener el control legal de un recurso que es esencial para la supervivencia de nuestro país? Imagínense por un momento la pirámide de alimentos de cualquier nación. En la base siempre van a encontrar los cereales, como el maíz, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si esa base estuviera controlada, patentada y manipulada por corporaciones multinacionales? Hablamos de monopolios de alimentos. Y si pensamos que el maíz es un pilar en la dieta de muchas naciones, amigos, el control corporativo de este recurso se convierte en un asunto que supera también las fronteras. Y en el caso de México, todavía es más peligroso y delicado. El maíz no es simplemente un alimento, es un elemento central de nuestra identidad cultural y de América Latina. De hecho, hay más de 60 variedades nativas de maíz en México. ¿Las conocían? Y también en América Latina, en Perú, en muchos lugares más. Ahora, ¿qué pasa si esas variedades están en peligro de ser contaminadas por variedades transgénicas patentadas? Miren, según un informe del grupo ETC, una organización de vigilancia tecnológica, la contaminación genética podría llevar a la desaparición de variedades autóctonas, poniendo en riesgo la biodiversidad agrícola. Bueno, para entender realmente de lo que estamos hablando, amigos, de acuerdo con las cifras de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor de 820 millones de personas en el mundo tienen hambre, sufren de hambre. ¿Cuántos de esos podrían beneficiarse del cultivo de cereales como el maíz? Y aquí no estamos hablando de cualquier maíz, sino del maíz que ha sido parte de la cultura alimentaria de múltiples naciones, ¿no? por generaciones. Ahora, el gran dilema es que este maíz, culturalmente vital, está bajo amenaza de ser reemplazado por algo que parece similar, pero que no es lo mismo: el maíz transgénico. Y hay que tomar, por ejemplo, el tema de los pesticidas. Las semillas transgénicas, amigos, casi siempre están diseñadas para ser resistentes a ciertos pesticidas, que los agricultores están obligados a comprar no solamente la semilla, también le tienen que comprar a la misma empresa, Monsanto, Bayer, el pesticida específico que solo ellos venden.
que generalmente es producido por la misma empresa. Y según un estudio de la Universidad de Missouri, los agricultores que adoptan semillas transgénicas gastan en promedio un 25% más en pesticidas, ahí está el truco, y en herbicidas, que los que utilizan semillas convencionales. Entonces, ¿quién está realmente ganando aquí? Pues está claro que las corporaciones que tienen las patentes tanto de las semillas como de los pesticidas. Ellos son los que realmente están ganando. Pero ¿qué pasa con el agricultor? Que ahora está atrapado en este ciclo de comprar semillas y pesticidas caros año tras año y ya no tienen de otra. Cayeron en la trampa. Bueno, vamos para allá. ¿Y qué hay de los consumidores? Según un informe de la organización sin fines de lucro Friends of Earth, muchos estudios muestran que los alimentos genéticamente modificados podrían tener efectos a largo plazo en nuestra salud, incluidos, fíjense, y esto es de lo que habla el presidente López Obrador, problemas endocrinos y toxicidad. Pero bueno, esas empresas que producen los transgénicos argumentan que sus productos son bastante seguros. El asunto, amigos, es que la mayoría de los estudios que los respaldan están financiados por esas mismas industrias. ¿Coincidencia? Pues no. Ahora, súmale a ese conflicto geopolítico que Estados Unidos es por mucho el mayor productor de maíz del mundo. ¿Y adivina qué? Coincide que Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo con que México, su vecino, es un gran consumidor de maíz, ¿no? Entonces, ¡voilá! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Nos van a salvar. Estamos salvados, Alba. Sí. Maíz barato, porque se preocupan. Era el discurso inicial, sí, Alba. Sí. El discurso... Es que son tan buenos samaritanos que les preocupa que nos quedemos sin qué comer. Claro. Sí. Y era el discurso santos. inicial. Sí. Había una campaña de decir, el presidente de México está loco. Va a hacer que suba el precio de la tortilla de una manera insensible para los mexicanos. Nosotros te vamos a dar maíz barato para que comas barato y a buen precio y en abundancia. Y ahora sale Andrés Manuel a decir, no, yo voy a ver por los estadounidenses porque sus congresistas están más apurados en servirle a sus patrones, las grandes empresas, que ustedes. Y fíjense, según datos del USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el país exportó más de 45 millones de toneladas de maíz en el 2020. Y adivinen ustedes quién es uno de los mayores clientes de maíz transgénico estadounidense. México, con compras anuales por un valor aproximadamente de $5,000 millones. $5,000 millones. ¿Por qué Estados Unidos querría que México dependa tanto de su maíz genéticamente modificado? Bueno, porque una vez que un país comienza a importar un alimento básico en lugar de cultivarlo, se vuelve dependiente. Y la dependencia es una forma de control, amigos. En el escenario geopolítico, un país que controla los recursos alimentarios de otro tiene un poder enorme sobre ese otro país. Lo domina. Es una dominación alimentaria. Recordemos, el poder sobre la comida es el poder sobre las personas. Es como si estuviéramos hablando de una forma moderna de colonialismo. En la época colonial, las potencias europeas intentaban controlar nuestros recursos naturales, ¿no? Y hoy en día las corporaciones multinacionales están intentando hacer lo mismo, controlar un recurso más básico, nuestra comida. Y lo están haciendo bajo el disfraz de la tecnología y la modernización. Dice, por cierto, el presidente de México, que lo anoté incluso aquí, dice que muchos congresistas de Estados Unidos son más bien empleados de las grandes industrias armamentistas y alimentarias, como Monsanto o Bayer. Y de ahí viene la presión, dice él, porque defienden más a esas grandes corporaciones que a los propios estadounidenses. Es una acusación seria la que hace el presidente de México. Dice que los verdaderos patrones de los congresistas no son los estadounidenses, sino una mafia. Claro. ¿Y qué hay de cierto? ¿Hay pruebas? Pues adivinen qué. Según OpenSecrets.org, que monitorea el gasto en lobbying en los Estados Unidos, la industria agroalimentaria gastó más de $130 millones en lobbying en el 2020. ¿Saben qué es el lobbying? Es darle dinero a los políticos para ponerlos de acuerdo en algo. Y la industria de la defensa, por cierto, eso en México es ilegal.
en Estados Unidos está regulado y es legal. Por eso decía Andrés Manuel, para mi gusto eso está mal, pero claro, hay que respetar. Es retorcido, decía. Bueno, la industria de la defensa no se quedó atrás. Hay un gasto de 125 millones al año. Y ahora, ¿saben a dónde se va todo este dinero? En su mayoría a los bolsillos de los congresistas y senadores estadounidenses. En forma de, ¿saben qué? De contribuciones o donativos a sus campañas. O donaciones a sus fundaciones favoritas. Y esto no es ningún secreto. Los registros públicos muestran quién los da y a quién se lo dan. Y esos políticos beneficiados a menudo integran comités que, adivinen qué, por casualidad, esos comités toman decisiones que afectan directamente a las industrias que los financiaron. No es una coincidencia. ¿Recuerdan el caso de Michael R. Taylor? Fue un alto ejecutivo de Monsanto, ahora Bayer. Antes de ser nombrado subcomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, de la FDA, Alba. O sea, imagínate, Michael R. Taylor, que era un alto ejecutivo de Monsanto, después pasó a ser el subcomisionado de la FDA. ¿Necesitamos decir algo más? El chiste se cuenta solo, ¿no? ¿Y quién es el secretario de Seguridad de Estados Unidos? El secretario de Defensa de los Estados Unidos es Lloyd Austin III. Uh-huh. Y fue un alto directivo de una de las principales Lockheed empresas armamentistas, ¿sí? Y hoy es el secretario de Defensa. ¿Coincidencia? Pues no. Ahí está. Ahí está el lobbying. Y en su máximo esplendor. La industria armamentista, te apuesto que donó miles de millones de dólares a la campaña de Biden. Pero por supuesto. Y ahí está el pago de favores, ¿no? Claro. Ahí está. Ahí sale porque casualmente, o sea, podemos o no estar de acuerdo con la política del presidente y cosas, pero en lo que dijo hoy no se equivocó. Por eso les decía, no estoy de acuerdo siempre con lo que declara o con cosas que hace. Lo digo y lo sostengo, ¿no? Pero hoy lo que declaró no dijo mentiras. Está comprobado. No, les dio hasta para llevar. Y luego, mira, hay más. O sea, también hizo acusaciones sobre la influencia de la industria armamentística en los congresistas estadounidenses y dijo que por eso apoyan tanto la provocación de conflictos bélicos, ¿no? Claro. O sea, dijo, les conviene que haya guerras como en la de Ucrania porque sus verdaderos patrones, la industria armamentística, es el que les da diría él, su chayote. Su chayote, exacto. Uh-huh. Eso es lo que dijo, ¿no? Básicamente. Porque si la comida es el combustible que nos mantiene vivos, amigos, las armas son las herramientas que lamentablemente también juegan un papel importantísimo en la geopolítica moderna. Tengo otro dato. Según el Centro para la Política Responsiva, las contribuciones políticas de la industria de defensa a los candidatos federales ascendieron a más de 27 millones en las elecciones del 2020. Eso es muchísimo dinero influyendo hacia los comités que deciden sobre la fabricación y ventas de armas. ¿Qué significa todo esto? Que estas donaciones vienen con expectativas, según un estudio de la Universidad de Kansas. Por cada dólar gastado en lobbying de la industria armamentista, las empresas pueden esperar un retorno de hasta $220, Alba. Por cada dólar que empresas como Lockheed Martin Negocio o muy Monsanto rentable. Bayer le dan a los congresistas estadounidenses como favores políticos, van a ganar $220 de regreso. Esto no es un dato, amigos, esto es un estudio de la Universidad de Kansas. Imagínense, ¿habráse visto tamaño de corrupción legal más cínica y grande en el mundo? Ah, pero cuando se trata de señalar por corrupción, no. Miren, enseguida voltean al sur. No, es que Latinoamérica. No, es que Latinoamérica. Son una porquería. Sí. No, allá todo es corrupción. Acá, de la frontera norte de México para arriba, están los santos, los buenos, donde no hay corrupción. Y es legal. Y es legal. Y ahora, claro que tiene muchísimo sentido todas estas acusaciones que hizo Andrés Manuel en ese pedacito, menos de 4 minutos, porque recordemos, Estados Unidos presiona a México para que acepte las importaciones de maíz transgénico. Y es solo una cuestión, amigos, de libre comercio, o estamos enfrente de una estrategia para controlarnos. ¿Cómo? A través de la comida.
Donde se siembra un maíz transgénico, no vuelve a nacer otra cosa que no sea eso. Eso es científicamente probado. ¿Y quiénes son los únicos que van a vender esas semillas? Monsanto, Bayer, las empresas que están ligadas a ellos, ¿no? Pero todo esto, amigos, vale la pena que recordemos algo antes de seguir. ¿Quiénes fueron los sinvergüenzas que nos metieron en este tratado al que ahora Estados Unidos nos quiere obligar a que cumplamos? Nos dice, tú tienes la obligación, amiguito, de ponerle a tus mexicanos tortilla transgénica en sus mesas porque firmaste un papel. Y ahora no te puedes echar para atrás. ¿Quién fue el cínico del lado de México que firmó eso? Bueno, hay dos nombres. El primero ya todos lo sabemos, ¿no? No puede ser más que Carlos Salinas de Gortari. Era el presidente de México cuando se firmó el tratado. ¿Y qué ganó México? Según un estudio publicado por el Diario de Economía Política, la inversión extranjera en México se disparó en un 150% en los primeros 7 años tras la implementación del NAFTA, ¿no? Pero los salarios reales crecieron solamente un 2.3%. Es difícil no preguntarse quién realmente se benefició entonces, amigos. No fuimos los mexicanos, fueron las grandes corporaciones. Y este tratado, amigos, abrió las puertas a una afluencia de productos agrícolas de Estados Unidos, incluido, por supuesto, el maíz, ahora el maíz transgénico. Y ya sabemos que Estados Unidos es el mayor productor de maíz transgénico y tenemos un papelito que nos hicieron firmar en donde nos obligábamos a comprarles toda esa porquería para ponerlas en nuestras bocas. Según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, un asombroso 90% del maíz cultivado en los Estados Unidos es genéticamente modificado. Y el gran comprador de esto no somos más que los mexicanos. Con el NAFTA ahora TEMEC en vigor, una gran proporción de ese maíz fluye hacia México. Es para nosotros. Tiene dedicatoria. ¿Y qué sucede cuando un país como México, que ha dependido tanto de su maíz nativo durante generaciones para comer, de repente se ve obligado a consumir ese maíz transgénico? Bueno, los datos son preocupantes, amigos. Según un informe de la Red en Defensa del Maíz, se han detectado ya genes transgénicos en 95 de las 135 razas de maíz nativo mexicano. Esto no solamente es alarmante, es una afrenta a la riqueza biológica y cultural del país. Así que, amigos, ¿qué pasó en el terreno político mexicano a partir de esto? Luego, en el 2012, el presidente Felipe Calderón permitió la siembra experimental del maíz transgénico. Esto a pesar de las múltiples protestas y preocupaciones de grupos de agricultores y de organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué permitió esto? Podría ser por la presión de gigantes agroindustriales como Monsanto o Bayer, una división de Bayer, pues, que tiene mucho que ganar al abrir un mercado tan grande como México. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el gran problema que tenemos de la corrupción. Y claro, una vez que esto se firmó, abusando de la ignorancia de estas empresas poderosas, llegaron con nuestros agricultores, seducidos por la promesa de cultivos transgénicos más resistentes y productivos. No te preocupes, tu presidente ya nos dio permiso y si él le firmó, pues es seguro, él te cuida, ¿no? Pero lo que no se dice tan abiertamente es que estas semillas patentadas requieren un tipo muy específico de fertilizante y pesticidas que solo, como decíamos, ellos venden. Y es este libre comercio, amigos, que nos vendieron, que más bien es una forma de feudalismo. Se habla de tecnología de uso obligatorio. En términos de que los agricultores, amigos, fíjense, este dato es indignante, quedan atrapados en un ciclo de dependencia hacia las grandes corporaciones. De hecho, si un agricultor decide usar semillas transgénicas, ¿sabían ustedes que está legalmente obligado, legalmente obligado a comprar nuevas semillas cada año? ¿Por qué? Porque la patente, ese papelito que viene en el costal y que nadie lee, prohíbe replantar las semillas del año anterior. Imagínense el nivel de control y poder económico que eso implica. Muchas de ellas, por cierto, muchas de estas semillas ya vienen modificadas para que las semillas del fruto no germinen. Es un esquema que suena satánico, Alba, pero es muy real y está ocurriendo.
Es que es negocio redondo, porque obviamente a ellos no les conviene. De hecho, la semilla transgénica solo acepta ciertos químicos que son los de ellos. ¿Y qué pasa? Esos químicos obviamente entran al maíz y llegan a nosotros en la comida que dicen, es para los animales. Y adivinen qué, ¿quién se come esos animales? Nosotros. Entonces, sí terminan llegando a nosotros. Como hay muchas enfermedades que se está empezando a sospechar, empezando por los celíacos, los que tienen alergia al gluten, que viene de los muchos químicos que se les ponen a los productos transgénicos. Hay muchas enfermedades que se están empezando a sospechar que vienen derivadas de los usos de alimentos transgénicos. Ha incrementado la tasa de cáncer en México de una manera alarmante. Pero no se han hecho los suficientes estudios para ver de dónde vienen, ni se harán porque no les conviene. Ahora, tengo un estudio aquí de eso, ¿eh? Pero algo que hay que decir, o sea, no puede México cortar de golpe o cerrar las puertas a todo el maíz transgénico, ¿no? Porque tenemos un papel que nos obliga a eso. Entonces, de pronto dice, solamente productos para el consumo humano, ¿no? La cosa es que, lamentablemente, sigue entrando maíz transgénico para, como tú dices, el alimento para ganado. Bueno, estudios de la Universidad de Caen en Francia han apuntado a que los animales alimentados con maíz transgénico presentan alteraciones en su sistema digestivo. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante. Esos mismos animales son luego procesados pues, para consumo humano. Y ahí tenemos la chuleta, el bistec. Es lo mismo. Estamos permitiendo que esta cadena alimenticia llegue hasta nosotros, Alba, de una o de otra forma, ¿no? Sí. No, dice nuestro amigo David Blanco, los que tienen dónde sembrar. Yo vivo en un departamento. Sí, no todos tenemos dónde sembrar. Por eso tenemos que apoyar a los que siembran para que no siembren estas cosas, porque al final no es solo que nos vayan a infectar a nosotros, vamos a terminar comiendo todos. Estamos todos en el mismo barco. Muchas gracias a nuestro amigo 1111 y administrador Mr. Palomino por tu superchat. Y dice, la fruta que comemos no es real, es falsa. La fruta verdadera es acidita y escalda la boca. Chequen ese tema, la verdadera fruta es y sabe diferente. Sí, completamente. Yo soy de un y el color. Yo soy de un pueblo pequeñito. Y hace unos días fuimos al súper y nos encontramos, en mi pueblo la conocemos como la pitaya. Aquí la dicen fruta del dragón chino. O sea, es pitaya. Entonces mi hijo le llamó la atención y la compró. Sí. La trajimos a la casa y yo le dije, tiene años que no come una pitaya. No recuerdo la última vez que comí una. Pero en el patio de casa de mi abuelita había una piedra así muy grande y ahí estaba, era como una guía, por decirlo así, una enredadera. Y ahí se daban las pitayas de manera natural. Y le dije, es muy rica, tiene un sabor rico. La probamos, a nadie nos gustó y yo que le dije, no, esto no sabe a lo que yo recuerdo que sabe una pitaya. Pues obviamente no sabe igual, no sabe a nada que se le parezca. La fruta también, mi mamá tiene en el patio, a mi mamá le gusta poner, tiene un patiecito, le gusta tener árboles frutales. Tiene un árbol de mandarinas. Las da súper chiquitas y algunas son extremadamente ácidas que hoy nada más me acuerdo y hasta siento así, diría mi mamá, se me traba la quijada así. Son ácidas algunas y son súper chiquitas. En cambio, las comparas con las que puedes comprar en la tienda, son bien grandotas, anaranjadas y cambia completamente el sabor, todo. Mi papá también tiene árboles de mango, no les pone químicos, no les pone nada y los mangos son más chiquitos y completamente diferente al sabor de los que te van a vender 3 meses antes en las tiendas. Sí, nosotros también tenemos unos manguitos. Sí, también tenemos. Que ahora se están pudriendo cuando, ¿no? Y aquí comprando mango caro, pero bueno. Y sin sabor a mango. Y sin sabor a mango. Hay que aprovechar lo que tenemos, amigos. Y realmente este tema es demasiado importante, de verdad. No debe de politizarse, no debe de tener colores, ¿eh? Yo no sé quién vaya a ser el nuevo presidente o presidenta de México, pero quien sea, del partido que tú seas, eso no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con lo que nos vamos a llevar a la boca si nos asonzamos. Ya hubo 2 pillos, si no es que más, por supuesto, que nos metieron en este problema que nos obliga a comer transgénicos. Entonces tenemos que dar una batalla muy fuerte, ¿eh? Porque es muy probable que la perdamos si no nos ponemos abusados. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.